Hola amigos, hoy estamos al otro lado del charco con Cristian Raúl Ceballos, que acaba de venir de México y ahora mismo está en su localidad en Argentina. Y lo primero que vamos a hacer es saludarlo. ¿Qué tal, Cristian? Luis, claro, un gusto reencontrarme contigo. Muchísimas gracias por el espacio y como bien dices, recién llegadito de México, en donde estuve 15 días haciendo básicamente dos tareas. Una, dos conferencias del origen oculto del ser humano, una en el DF y una en Oaxaca, realmente espectaculares, ahora después hablaremos. Y por el otro lado, pues poniendo esa misma historia del origen oculto del ser humano, pero aplicada en algunos sitios arqueológicos de México. O sea, ¿qué encontramos en esos sitios que luego en la conferencia fueron ubicados? Un contraste entre la teoría y la práctica misma. Y ahora lo que sí que vamos a hacer antes de empezar es que concretamente en España, en Barcelona, el jueves 15 de enero de 2015, sobre las 7 de la tarde, en el espacio Elsa, que ya la gente lo conocerá aquí en el metro de la Marina, la línea roja, vamos a hacer una conferencia de presentación del origen oculto del ser humano por Cristian Raúl Ceballos. Probablemente venga un amigo invitado, de momento no lo vamos a soltar porque no está confirmado, pero sí lo que os voy a decir que un día antes o esa mañana vamos a estar también grabando una serie de entrevistas en directo, en vivo, pasaremos el día también con Cristian y bueno, vamos a disfrutar de él aquí en Barcelona y el que quiera, que realmente es una oportunidad única. Va a hacer una gira por España, va a estar en Alicante, luego también estará en Lérida. Y bueno, el que quiera que se meta en su página web, que él ahí estará dando la información del recorrido que va a hacer en España y por otras poblaciones como en Argentina o donde le toque ir, porque como es un viajero, pues no va a parar el pobre hombre. Donde lo llamen, ahí estará. Y bueno, ahora ya que hemos anunciado el evento, que aquí abajo voy a poner el vídeo, va a salir exactamente el banner con toda la publicidad, para la gente que lo quiera ver y el que esté escuchando el audio de iVoox, que sepa que en el desplegable de iVoox también está la información, o en la página web, en la caja de Pandora, y también donde Cristian. Y cualquier problema de comunicación o lo que sea, pues nos escribís a grupos @lacajadepandora.eu, que ahí le podremos informar. Lo único que hay que hacer simplemente es a grupos @lacajadepandora enviar un mail diciendo soy tal con apellido tal, reservarme un espacio o 5 espacios, simplemente para ver qué número de gente hay, porque el aforo es limitado, es hasta 200 personas, y cuando lleguemos a ese número, pues ahí paramos, ¿no? De momento hay plazas, o sea, pero daros caña y prisa porque ya sabéis cómo va esto, que lo mismo en 3 días se llena y se acaba la historia. Entonces, ya que queréis ver a Cristian, pues vamos a hablar un poco de, bueno, de lo que ha estado haciendo en México, de cómo él ha aplicado la arqueología o el estudio de campo con esas investigaciones que él va haciendo de la humanidad. Ya, y ahora ya aquí lo dejamos vía libre que él cuente. Tú mismo, Cristian. Bueno, primero, antes de entrar de lleno al tema de la arqueología sagrada, o arqueología acá que nos muestra esta historia oculta del ser humano, si te parece, más que nada para la gente que se está contactando por primera vez con la posibilidad de asistir a esta conferencia, contarles un poquito qué es lo que van a encontrar. Porque eso también de una manera me da la pauta para contarles lo que yo encontré en estos sitios. La primera pregunta que pues tenés que hacerte si estás viendo este video y te interesa el tema es preguntarte por qué te tiene que interesar conocer el origen oculto del ser humano. ¿Por qué te tiene que interesar una historia que ha sucedido, y esto ya lo veremos, hace millones de años? O sea, no es algo que ha pasado ayer. Porque claro, tú me podrías decir, y sí, me entero por esa vía del saber, ya listo. Sacié mi curiosidad, sacié mi saber, y ¿qué cambia mi vida cotidiana eso? Pues claro, acá la apuesta que en lo particular siempre intento poner en juego es que comprendas que todo lo que en la teoría vos podés aprender a través de este tipo de conferencias, también te está brindando una herramienta práctica que lleves y apliques en tu vida cotidiana. Y para esto el mejor punto, la mejor respuesta lo tenemos en uno de los mismos paradigmas que están relacionados a ese origen oculto, que es la ciencia. La ciencia es lo que nos dice que desde que el hombre se transformó en homo, o sea, dejó de ser justamente un monito y se empieza a transformar en ese género homo, pues básicamente los genes que tenemos hoy en día son los mismos. O sea, es como decir, hoy en día tenemos la base genética exactamente igual que hace 12 millones de años, o 18 millones de años. Son muy pocos los cambios que hay. Pues por lo tanto, si vamos por este paradigma, entonces entendemos que lo que pasó hace tantos millones de años también nos impacta hoy, porque los genes fueron generados en aquella época. Pues bien, acá viene el punto que a nosotros nos interesa. Así como hay un
una base de ADN que se transmite a través del cuerpo, los genes, el ADN, de generación en generación, pues también hay un ADN némico, o sea, una huella psicológica que nos transmitimos de generación en generación. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que provocó ese origen del ser humano, así como se transmite a nivel físico por el ADN, por los genes, también se transmite a nivel de ese legado psíquico, ese legado psicológico, esos arquetipos, por ejemplo, de los que hablaba Carl Jung, en donde se ponen en juego. Por lo tanto, lo mismo que a nivel de la psiquis le pasó a ese primer homo, es lo mismo que nos pasa hoy en día. Y esa es la historia que encadenadamente repetimos hace tantos millones de años. Y cuando descubramos ese origen, y aparte ese origen oculto, porque no es origen oculto por el simple hecho de que no es el que nos develan, por ejemplo, en los lugares donde eso se ha hablado, las instituciones educativas, vamos a descubrir que toda la situación actual del mundo, donde cada vez hay más caos, hay más violencia, hay más interrogantes, más esclavitud moderna, pues directamente están ligados y relacionados con ese origen. Y que de lo mismo, y el mismo motivo por el cual fuimos creados, es el mismo motivo del cual hoy tenemos que liberarnos. Y sin liberarnos de todo eso, motivos por los cuales fuimos creados, jamás daremos ese salto de conciencia en donde, así como un día, de ser simplemente un monito pasamos a ser un homo, hoy, de ser un homo sapiens sapiens, también pasemos a una próxima escala evolutiva, que ya no tiene tanto que ver con la cuestión de lo que se juega a nivel de nuestro cuerpo, sino de lo que se juega a nivel de nuestra mente. Que ahí es donde está el próximo salto evolutivo del cual cada uno estamos llamados y desafiados a atravesar. Ese famoso despertar de la conciencia, si lo queremos ver por algo. Por lo tanto, esto es lo que te tiene que interesar básicamente de la conferencia, además de todos los datos de saber y curiosos que podemos llegar a brindar, en donde, digamos, desde la parte ya operativa misma de la conferencia, lo que hacemos es poner en juego las tres teorías que explican el origen oculto del ser humano, la ciencia, la tradicional, la que te habla de ese eslabón perdido, de ese homo que se transforma, o de ese mono que se transforma en homo, la de la teosofía o del hermetismo, que son las razas madres, todos los ciclos evolutivos de las distintas civilizaciones, que a través de su paso por el mundo, pues generan una evolución de la conciencia, lemures, atlantes, arios, etcétera, etcétera, y la teoría de los Anunnakis, que es la que viene más por la vía de los mitos, por ejemplo, de las tablillas sumerias, en donde nos dicen que ese origen del ser humano procede directamente de una manipulación genética. Pues bueno, esas tres teorías que parecieran no tener interacción entre sí, porque obviamente si vos vas con un científico y le planteas las otras dos teorías, pues obviamente te dicen que no cuaja, que no hay evidencias. Si vas a alguien que sostenga la teoría del hermetismo, pues te dice que no le encaja el lugar en donde el hombre fue manipulado genéticamente. Y si vas ahora a su vez con alguien que maneje la teoría Anunnaki, pues le es difícil coordinar todo lo que tenga que ver con las razas madres. ¿En dónde fue? Con los atlantes, con los lemurianos, con los hiperbóreos, ahora con los arios. Bueno, lo que hacemos en juego en la conferencia es ubicar esas tres piezas de rompecabezas en una línea temporal y ubicamos claramente cuándo sucedió cada cuestión, en qué periodo y de qué manera se integran para producir ese resultado, en donde hoy vos estás aquí, yo estoy aquí, y los que nos están viendo, acompañándonos, somos producto de todo eso que sucedió hace tantos millones y millones de años. Pues bueno, de eso, entonces, de esto que te estoy contando, es de lo que trata básicamente la conferencia, en donde a lo largo de ese ratito vamos a poner las evidencias de eso. Y el plus, porque esa es la primera parte, y el plus, que es la parte todavía mucho más interesante, es entender que ese origen oculto del ser humano quedó plasmado en los mitos de la humanidad. Y eso es otra cuestión que vamos a ver en la conferencia. Y los mitos del origen oculto del ser humano están ligados, siempre el origen de la creación, está ligado con algo más. Con algo que tiene que ver, que luego de que el hombre fue creado como tal, o sea, creado desde su cuerpo y de su mente, aparecen algunos personajes, o un personaje de acuerdo al mito, lo vamos a ver, que también le propone e insta o instiga o hace que el hombre lo incentiva para que el hombre sea igual a los dioses, esos dioses que lo crean. Ese mito quedó ligado, de acuerdo a la cultura, como el mito de Enki, que es aquel que
según nos cuentan las tablillas sumerias, además de crear genéticamente al hombre, después también le da el saber para liberarse de los dioses que lo pretendían esclavizarlo. Lo tenés ligado en el mito de, el más conocido para nosotros occidentales, que es el de Lucifer, directamente un ángel, mirarlo de esta manera, alguien del mismo bando de Dios, vamos a decirlo así, que de repente le propone al ser humano comer de ese árbol que los dioses prohibieron para que no sean igualdad entre dioses y humanos, lo insta y de repente también consigue entonces este saber y este conocimiento que le da la misma aptitud y las mismas características que los dioses, y después es castigado al punto tal que hoy la gente habla de Lucifer y cree que está hablando de demonio, de diablo, de satanismo, y pues la verdad nada más alejado para lo que mitológicamente tiene que ver con Lucifer. Si vamos a la Grecia antigua tenemos a Prometeo, la misma lógica, Zeus creando al ser humano a través de Prometeo, y Prometeo después que roba el fuego sagrado de los dioses y se lo da al ser humano, ¿para qué? Para que sean equiparados a los dioses. Si venimos para el continente americano nos encontramos con Quetzalcóatl, el dios serpiente, y acá hay un dato muy interesante, el dios serpiente de las culturas mayas, en donde este dios era el protector de la humanidad, y hace todo un montón de cuestiones para que el ser humano consiga ese saber. Y si hablamos de serpiente, vamos a otra punta del mundo y vemos que empieza a haber una relación. Vamos a Thor, uno de los dioses del panteón nórdico, donde defiende la humanidad de la gran serpiente. O sea, empezamos a ver que hay toda una serie de mitos que empiezan a hablar por sí mismos de que hay un hilo conductor en la humanidad, que por todas las vías se nos intenta hacer creer que, bueno, eso es un mito. O sea, no cuenta, no vale. Es una historia, es una narración, no tiene nada de real. Pues en la conferencia veremos que esos mitos son mucho más reales y mucho más latentes, y aparte cuando lo veamos con las comprobaciones, que el mismo mito de la ciencia que te dice que el hombre desciende del mono. Y entender también que ese fuego sagrado que se le da al ser humano para ser igual a los dioses está codificado en mapas. Y lo que vamos a ver en la conferencia es el mapa que Prometeo, Thor, Enki, Quetzalcóatl, Lucifer le entrega al ser humano para que éste sea igual a los dioses. Porque le entrega un mapa, porque la invitación al fuego sagrado es un recorrido, no es una salvación, sino que le entregan al ser humano un mapa para que recorra ese camino hacia estar al mismo nivel y a la misma altura que los dioses. Claro, como vemos en todos los mitos, Lucifer, Prometeo, Enki, Quetzalcóatl, cuando le dan este saber al ser humano, cuando le dan este fuego sagrado, los dioses de turno se enojan y lo castigan. A Lucifer lo mandan al infierno, a Prometeo lo encadenan, Enki queda desterrado a una ciudad de la Sumeria totalmente de menor relevancia. Lo mismo pasa con Thor, lo mismo pasa con Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir? Si bien este personaje mitológico que en la conferencia develaremos a toda calidad le entrega el saber al ser humano, le entrega ese conocimiento al ser humano, pues no tuvo la oportunidad de enseñar a recorrérselo, porque fue castigado. Le dio un mapa, pero no tuvo la oportunidad de enseñárselo a leer. Pues lo que ponemos en juego en la conferencia, además de toda la parte que nos lleva a entender el origen oculto del ser humano, y el otro polo, el conocimiento sagrado que ese origen conlleva, vemos el mapa que se le entregó al ser humano y ponemos las pautas que en su momento ni Lucifer, ni Prometeo, ni Enki, ni Thor, ni Quetzalcóatl tuvieron la oportunidad de brindar al humano, cual las pautas para entenderlo y recordarlo. Por eso te conviene estar en esa conferencia, porque lo que te vaya a llevar es una sabiduría que tiene millones de años y que hasta ahora es el tiempo de que sea develado, porque ahora es el momento en donde ese mapa tenés que usarlo. Porque el mapa, ¿para qué te sirve? Te sirve que para cuando estás totalmente perdido en tu vida sepas el punto de referencia a donde dirigirte. Y sinceramente, si analizamos nuestra realidad y nuestra vida cotidiana, no hay momento más caótico que este. Desde la economía, desde la religión, desde la ciencia, desde lo que pasa cuando miras el noticiero, desde que abrís la puerta y salís de tu casa a trabajar, desde lo que te cuenta el vecino, pues sinceramente todo se resume en un tema donde la vida cotidiana es un caos. Pues es este el momento entonces que para ordenar ese caos lo que es necesario es un mapa que te oriente.
Y de eso entonces es lo que abordamos y tratamos en esta conferencia. Pues, Cristian, mira, te voy a enseñar un mapa, no sé si se verá bien, no sé si lo ves Sí. bien. Claro, lo tengo porque lo tengo de este fin de semana, todavía no he sacado el PowerPoint. Pero esto es de hace unos 15, 18 años, 1000 atrás, que los brasileños hicieron una prospección del planeta, ¿vale? Y salen esos sendos continentes de los que tú hablas, ¿vale? No voy a desvelar nada más porque el que quiera que venga a la conferencia, pero se sabe que esos continentes estuvieron. Y ya lo digo, quien lo quiera ver, si se puede ver un poquito, en este mapa se ve como esos continentes se estiran, el nivel del mar estaba más bajo y bueno, hace 15, 20 mil años había otra realidad que es la que hoy en día no hay. Es tan simple entender esto que estás planteando sin entrar en mucho detalle para lograrlo en una conferencia, que no olvidemos que la Tierra en sus orígenes era una masa, era una isla, en realidad era una masa de tierra rodeada por océano para donde fueras. Y que a través del mismo movimiento que esa Tierra propone, que son las placas tectónicas y demás, se empiezan a generar los continentes. Ahora bien, gracias a los mapas satelitales que tenemos hoy en día, en donde no solamente nos muestran el relieve de la superficie, sino que también nos muestran el relieve de la superficie marina, que eso es fascinante para poder resolver estas cuestiones. Cuando empezamos a armar las piezas, o sea, si quisiéramos otra vez armar ese territorio original, vamos a ver que hay piezas que faltan en ese rompecabezas. Y esas piezas que faltan en el rompecabezas dan la casualidad que están, pero no arriba, sino en el lecho marino. Están ahí, están los pedacitos de las piezas. Gracias a esto a los mapas satelitales de los cuales podemos tener acceso. Por lo tanto, quiere decir que alguna vez, y sin dar mucha más información, eso que ahora está en el fondo del mar, esos pedazos de tierra, alguna vez estuvieron arriba. Y si estuvieron arriba, vamos a decirlo así, ¿por qué no poder estar habitados? Y esto nos conecta con todo lo anterior, sin dar muchos nombres, con la Lemuria, con la Atlántida, con los hiperbóreos, con los urantianos, que son todas las civilizaciones que de alguna manera la teoría hermética, a través de la teosofía, puesta en juego por Elena Blavatsky, la teósofa que fue a la India y trajo todo el conocimiento a Occidente, pues pone en juego a través de esta teoría de las razas madres. Pues bueno, de todo eso, inclusive con ese mapa que estás mostrando, es también de lo que una de las líneas que abordamos en la conferencia. Así que viene como anillo al dedo eso, ese mapa que has traído. Muy bien, pues bombazo. El que no quiera estar se lo va a perder. Porque una cosa es que nosotros lo subamos al cabo de unos meses por internet y la gente lo vea, y otra cosa es que lo vivas. O sea, lo importante es estar ahí, vivirlo, sentirlo, el poder hacer preguntas, esas cuestiones que se te quedan ahí que a través de un vídeo no puedes hacer. Entonces lo interesante de poder crear estas conferencias es para que la gente viva ese momento. Porque para mí no me cuesta nada hacer vídeos de estos online, soltar la información y se acabó. Pero si se hace algo en vivo, es como el que va a un concierto, ¿no? Tú puedes escuchar la música en tu casa, pero luego vas al concierto a vivirlo, a sentirlo. Y esto es lo mismo. Yo digo que el que quiera que vaya, porque es que el Cristian no va a estar todos los días aquí. Entonces, claro, pues un día que venga, el que quiera que aproveche, yo por lo menos voy a estar. O sea, que ahí lo esperaremos. Y, Cristian, ahora hablando ya del tema, ¿has estado por México? Sí. Una cosita que dijiste recién, porque me da la pauta para anudar todo lo anterior. Cuando vos decías por qué te conviene estar ahí, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estar y esperar a que algún día lo publiques en la caja de Pandora? La diferencia está en la velocidad. Estamos en un tiempo en donde las profecías, y esto posiblemente después lo hablaremos en algún otro video, hablando de profecías, todo lo que se juega en este momento con lo que es Navidad, Año Nuevo, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Todas las profecías nos indican que lo que va a suceder ahora, que tiene que ver con este cambio planetario, este salto evolutivo que hablábamos, que tiene que ver más con un salto desde aquí, o sea, de lo mental, que con un salto a nivel de físico, nos dicen que lo que va a suceder ahora, independientemente de las profecías que no las vamos a nombrar aquí, es que cada vez va a separarse más las frecuencias en las que vives. O sea, es como decir, aquel que empieza de alguna manera a conectar con estas frecuencias en donde apostamos al ser humano, a la liberación del ser humano, a la mejor calidad de vida, a la liberación del ser humano como tal, directamente, cada vez vamos a estar más en una misma frecuencia y totalmente separados de la frecuencia contraria. Odio, violencia, miedo, esclavitud, etc. ¿Y qué quiere decir esto?
que mientras más se separen ambas frecuencias, vamos a estar generando realidades distintas. Y esto es lo mismo que pasa en este momento. Este es el ejemplo que ya me has escuchado decir, las estaciones de radio. ¿Cuántas estaciones de radio hay emitiendo su programación en este momento? Muchísimas. Ahora, ¿podés escuchar dos a la vez? No. Salvo que tengas dos aparatos. Pero con un mismo aparato escuchás una y solo una. Ahora, ¿esto quiere decir que no está la otra emisora, la otra programación? Sí está, pero no en tu realidad. Mientras más rápido, por eso el secreto es la velocidad, mientras más rápido te conectes con esta información y todo lo que esta información propone, pues más rápido vendrás a la burbuja de realidad que estamos proponiendo generar aquellos que tenemos como motivo esta liberación del ser humano. Y totalmente cada vez más aislados y en otra frecuencia de todo aquello que tiene que ver con esclavitud, o sea, con los viejos paradigmas, para ser claramente. Por eso te conviene ahora, porque si te quedas en la espera de que algún día te llegará, en vez de ser vos quien va al encuentro, pues también cada día te estás poniendo más de esa burbuja de realidad en cual, cuando salgas de tu casa, encontrarás lo que te propone el yo, el ego, violencia, frustración, miedo, enfermedad, etcétera, etcétera. Por eso te digo, por eso es tan importante que tomes la decisión de estar. Porque en realidad no es solamente estar en la conferencia o no, es la decisión de en qué realidad, en qué frecuencia vos tomás la decisión y decidís estar. En la de la liberación del ser humano o en la de la esclavitud del ser humano. Por eso es tan importante el hecho de romper espera y estar presencial. Muy bien, bonita aclaración. Y ahora, esto, enlázamelo con lo que acabas de descubrir en México, o has estado en esos sitios megalíticos y, bueno, cuéntanos un poquito. Obviamente que yo, después de haber lanzado allí por septiembre de este año, lo que es el origen oculto del ser humano, el relato, donde lo que puse en juego es una historia, un mito. Después de puesto dije, ok, ahora lo que toca es las conferencias y la documentación de todo aquello que en ese relato está ubicado. Pues así empieza la cuestión. El hecho de ir a México con todo lo que eso implica a nivel de todos los sitios fabulosos que hay, que en realidad uno tendría que estar un año en México si te dedicas a recorrer todos estos sitios. Sin embargo, la decisión fue anclar y tomar anclaje en sitios que a lo mejor no son tan conocidos y por lo tanto están más vírgenes, digamos. O sea, no se conoce tanto. Entonces también te da la oportunidad de encontrarte con cuestiones que no están con la intención de ser ocultadas o directamente ni se dan cuenta. Y eso es lo que vamos a ver. En concreto, cuando estuve en Oaxaca, que estuve 15 días, ahora que he estado allá en el DF, hay dos sitios que son los que he visitado, que son Monte Albán y Mitla. Son dos zonas arqueológicas en México. Ambos en Oaxaca. En la ciudad de Oaxaca, que para que te ubiques, si uno encuentra el DF en el mapa, Oaxaca está hacia el sur y luego hacia el oeste, sobre la costa del Pacífico, haciendo lo que sería a nivel de estados, Guerrero y Chiapas, y como punto de referencia, si quieren, tienen Acapulco, que está como, es una de las, si vienes de Guerrero, de otro estado, pues está relativamente cerca, tenés todo lo que es Chiapas con la selva, la Candona, y bueno, todos otros sitios. Pues en estos lugares que te contaba de Monte Albán y Mitla, pues con las personas que además de ir a las conferencias, hicimos un viaje de enseñanza, que son personas que participan de las actividades que coordino, que están allí en México, pues fuimos con una intención muy clara. Todo eso que en la conferencia es ubicado como teoría, ir a encontrarlo en el sitio. Primero, poner a prueba si encontrábamos eso, porque podría caber la posibilidad de llegar y que te encuentres con que esas historias no cuajan. Así pues fue que un día, con ese criterio, pues lo primero que hicimos es ir a Monte Albán. Y tú sabes que esto lo hemos hablado, que cuando empiezas a sintonizar con estos relatos, pues también las casualidades empiezan a hacerse sentir. O sea, eso que lo cotidiano le diría, uy, qué casualidad, mirá, sí, qué casualidad. Y cuando llegamos a Monte Albán, que está a 30 minutos de la capital de Oaxaca, o sea, está en un monte por sobre la ciudad, entramos y en la entrada misma del lugar hay un cartel que anuncia hay una exposición de arte dentro de lo que es el sitio arqueológico. En México tenés
el sitio arqueológico y tenés un museo del INA. El INA es como el Instituto Nacional Histórico de México. Siempre te encontrás en ese formato, museo y el sitio arqueológico. Y cuando llegamos estaba un cartel que decía que dentro del Museo del INA había una exposición de arte. Claro, vos decís, voy a un sitio arqueológico, exposición de arte, pues tendría que ser algo, no sé, pinturas de pirámides o de guerreros de ese lugar, ¿no? Sin embargo, el título de esa conferencia, o de esa, más que de esa conferencia, de esa exposición, de entrada me puso una alerta de decir, ah, acá está lo importante. Porque era realidades ocultas. Después yo te paso la foto para que la puedas publicar, y decía directamente, llegamos ahí y lo que te encuentras en la entrada como primera casualidad es que estás ante la puerta de realidades ocultas. Maravillosa señal para entender que todo lo que iba a estar y todo lo que había que poner en juego en el mismo sitio era encontrar lo oculto en lo manifiesto. O sea, en donde todos miran y ven una piedrita, mirar porque ahí hay otra cuestión. Y además cuando fuimos a la conferencia, o sea, cuando fuimos, y dale con la conferencia, claro que tengo el disco de la conferencia muy bien ubicado, cuando fuimos a la exposición trataba de algo, uno lo dice, claro, no eran pirámides, no eran guerreros, eran todos paisajes de árboles reflejados en el agua. También después te muestro las fotos. ¿Qué tiene que ver eso con un sitio arqueológico? No, con un sitio arqueológico no, pero sí con la enseñanza de ese lugar. Porque el árbol como tal, y esto lo hemos hablado, es símbolo del hermetismo, símbolo de la enseñanza, símbolo de la sabiduría. ¿Y qué es un árbol reflejado? Esa imagen, ese mundo de Maya, ese mundo ilusorio que cada uno tiene que atravesar para llegar a esa enseñanza. Entonces encontrarte con realidades ocultas, y que esa exposición de lo que trata es de, eran como 20 o 30 cuadros, en donde en distintos paisajes se mostraban árboles reflejándose sobre el agua. Era maravilloso entender que esa realidad oculta está cuando atravesás esa imagen, eso que crees que vas a encontrar. Con todas esas pistas, pues nos dedicamos ahora sí a encontrar qué datos del origen oculto del ser humano podíamos encontrar en ese sitio. Y lo primero, cuando ya fuimos a la parte del museo primero, antes de ir al sitio arqueológico, lo primero que empieza a llamarte la atención es que cuando ves las representaciones en piedra y en dibujos de las personas que habitaron ese lugar, hay algo que cuando lo ves con ese ojo de realidades ocultas te llama la atención. Son todos diferentes. Vos los ves y tenés tres fisonomías, tres fisiologías, tres características de cuerpo totalmente distintas. Es más, hay una foto de un dibujo que representa el dibujo de una piedra en donde los tenés tipificados directamente. Tenés unos que son bajitos, tenés unos que son piernas muy altas y el tallo muy cortito, y tenés otros muy altos, que casualmente, al igual que las pinturas sumerias y que los grabados sumerios, los personajes altos siempre están sentados o agachados, para que parezca que están a la misma altura. Sin embargo, si vos te tomás el trabajo de hacer la escala y dibujarlo parado a ese personaje sentado, te das cuenta que entonces no tiene la misma proporción. Ya cuando de entrada vi eso, el hecho de que, y aparte estaba en la entrada directa, era una de las promociones del sitio. Cuando veo ese dibujo y digo, ah, qué casualidad. Montalbán, la primera realidad oculta que te muestra es que las personas, llamemos personas, que habitaron en este lugar no eran las mismas. Había tres tipificaciones. No le pongamos título por ahora, porque eso lo vemos en la conferencia. Tres razas. ¿Tres razas qué? ¿Tres razas madres? ¿Tres razas de distintos lugares? Pues bueno, eso es lo que vamos a mirar en la conferencia. Pero sin embargo, entender ya de entrada algo que en ninguna referencia científica tenés. Y es que en Monte Albán había tres poblaciones, razas, fisonomías, el nombre que quieras ubicar. Seguimos avanzando, luego ya ver esto, digamos que, pues, maravilloso. Empezamos a ver las piedras. Viste que siempre en los museos te ponen las piedras con sus representaciones, los monolitos, y empieza a mostrarse una figura sobresaliente del resto. ¿Qué figura? La figura de la serpiente. La serpiente, y antes lo hablábamos, está muy ligada al origen oculto del ser humano. Lucifer es una serpiente que tienta al ser humano. Thor lucha contra una serpiente para liberar al ser humano.
Quetzalcóatl es el dios serpiente, directamente, ya no te queda ninguna duda. Enki y todos los sumerios, o todo lo que tiene que ver con los sumerios, hablándote de que hay algo que los relaciona con las serpientes o con los reptiles. Qué casualidad, ¿no? Y lo primero que encontrás en Montalbán es la serpiente dibujada y esculpida por todas las vías habidas y por haber. Y en lo cotidiano, te muestran escenas de lo cotidiano y la serpiente. Pero no es solo eso, también te encontrás con otras cuestiones, con otros animales. Y para esto hay que entender, no olvidar, que todas las culturas, sobre todo las culturas que tienen que ver con el saber tolteca, que es obviamente el punto de anclaje de todo el conocimiento que se maneja en Mesoamérica, ellos manejaban, y esto el que lo explica también en algunos de sus libros es Don Juan Matus, que algún día hablaremos más de él si gustas, porque él era, uno de sus sitios de anclaje era Oaxaca, y uno de los desafíos que tuvimos en el viaje fue encontrar la banquita en la plaza de Oaxaca donde él se sentaba con Castaneda, y lo hemos logrado, después veremos otro día si querés cómo. Y Don Juan habla de lo que es esa rueda mandálica de la iniciación, que es todo el camino que una persona tiene que hacer para despertar su conciencia. Y lo tipifica con animales. Es como decir, el primer estadio, te dice, el primer estadio con el que una persona despierte su conciencia es el guerrero en sí. El guerrero interior, no el que hace combate contra otro. No el soldado, sino el guerrero. Y el guerrero está representado casualmente con la figura de la serpiente. Y es lo primero que te encuentras. Te dice, ok, si hay guerrero en vos, te habilitas a que esté el siguiente paso en esta figura. Y esa figura es el jaguar. El jaguar es aquel que vive entre los mundos del guerrero, porque el jaguar es una figura totalmente que tiene que ver con ese guerrero, pero que también es el que tiene que negociar con él afuera. Si seguís avanzando, te encontrás con el águila, que es esa figura relacionada a lo sacerdotal. El águila que desde lo alto tiene el foco sobre lo que está pasando en la tierra. Esa águila depende del lugar, es el águila, es el quetzal o es el cóndor. Son las tres figuras que tienen que ver con él. Y luego ya te encuentras en su cuarto estadio, cuando has logrado en ti esa trinidad de la cual nos hablan todas las religiones. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Vishnu, Shiva y Brahma. Bueno, acá se llama serpiente, mercader o serpiente, jaguar y águila, y eso da por lugar a un ser fantástico que se llama mago. El mago en vos habita cuando habitan todos los anteriores. Y el mago siempre está relacionado con un animal de fantasía, entre comillas, un dragón, un unicornio, etc. Animales que son mitológicos. Bueno, esto de esta rueda mandálica, para poder ver si estaba también en Montalbán, pues los encontramos. ¿Por qué? Porque te empiezas a encontrar, por un lado la serpiente como factor común, pero te empiezas a encontrar más gente con máscara, que más que máscara, tú dirías, parecen cascos, ¿no? Esto es lo mismo que se ve en la tumba de Pacal, ¿no? Allá, en todo lo que es la tierra de Maya, te encuentras con cascos con figuras de jaguares, te encuentras con cascos con figuras de águilas, a veces, como te decía, águila o quetzal, y te encuentras después con seres que son mitológicos, que son la representación, digamos, para la cultura zapoteca, que es la que habitaba en Monte Albán, que está relacionado con lo que si fuera el dragón, con lo que si fuera el unicornio. Pues dijimos, vamos muy bien. Seguimos encontrando pruebas in situ de todo eso que en la conferencia brindamos. Pues bueno, ahora sí, ubicado lo del museo, pues avancemos al sitio en sí. Lo primeramente llamativo que encontramos al momento de entrar al lugar es que dijimos, ok, si este mapa de la sabiduría que se le entregó al ser humano te está diciendo básicamente los puntos que tenés que recorrer para llegar a esa sabiduría, la serpiente, el jaguar, el águila y el mago, pues también tenemos que encontrarlo adentro, en su construcción. Tendría que coincidir y tendrían que ser iguales. Pues cuando entramos, el primer monumento que te encuentras en Monte Albán, la primera, lamentablemente decirlo de esta manera, ruina arqueológica con la que te encuentras, se llama Juego de Pelota. Y cuando vos ves en el mapa, o sea, en la descripción de qué es o para qué era utilizado ese juego de pelota, te dice, este sitio se utilizaba para negociar con otros pueblos. Y era un juego en donde el que ganaba ponía las reglas. Básicamente, el juego de pelota en toda la cultura, digamos, de México era un juego en donde con una pelota hecha con una especie de caucho, era como un vóley, por decirlo de alguna manera, pero con un aro de básquet,
en donde tenían que pegarle con la cadera a la pelota. Y cuando vos ves la alineación de eso y el juego en sí mismo lo entendés, te das cuenta que eso es una guerra. Pero no una guerra hacia afuera, sino ese juego era un combate en donde el que ganaba ponía las reglas de la negociación. Y no te olvides que decíamos que en ese mapa de iniciación, el segundo paso, una vez que está el guerrero, es el mercader, es aquel que tiene que negociar. Entonces, de entrada te encontrás en Monte Albán con que la puerta de acceso al lugar te pone de cara al mercader. Entonces, cuando llega a ese punto, claro, en lo particular me hago una pregunta, un interrogante. Si tendría que empezar por el guerrero, ¿por qué empieza por un lugar que tiene que ver entonces con la negociación, con el mercader? Pues la respuesta la hemos encontrado en el museo. Porque Monte Albán como tal, para poder estar ahí, en ese sitio que está arriba de la montaña, predominando todo el valle de Oaxaca, para poder estar ahí, ya tenías que ser un guerrero. No ibas ahí a iniciarte como guerrero. Ibas ahí porque ya lo eras. Eso es el motivo por el cual lo primero que te encuentras es este lugar que tiene que ver con el mercader. Y pues claro, si hay mercader, después encontramos todos los edificios ceremoniales que tienen que ver con ese juego sacerdotal, con esa observación astronómica, con el contacto con las estrellas, con los otros planos y demás. Y hay un punto maravilloso que nos pone otra vez en jaque con todo esto. Cuando tú observas las construcciones, que están hechas en distintos niveles, hay algo que te llama la atención, que pareciera que a nadie le llama la atención, pero sin embargo, cuando vos tenés que subir las escaleras que te llevan a los sitios más elevados, sinceramente, tenés que estar, es como trepar una montaña, porque los escalones son así. Hacemos así para que entre en pantalla. Son escalones muy grandes. Y vos te preguntás, ¿qué necesidad tienen de hacer escaleras? Porque no son gradas, y no te voy a argumentar por qué. ¿Qué necesidad tienen de hacer escaleras en donde de repente para poder subir a un lugar tengas que levantar el pie de una forma totalmente deshumana a nuestra fisonomía actual? ¿Que les gustaba hacer ejercicio por demás? ¿Eran malos constructores? No, imposible. Si vos ves las construcciones que tenés al lado, no podés decir que eran malos constructores. Cuando han hecho edificios que perduran después de miles de años, con los cortes en las rocas tan exactos, tan perfectos, no puede ser que no supieran construir. Y que les salió mal el cálculo cuando además eran matemáticos por excelencia. Observadores de la astronomía y del cielo. Algo raro había ahí. Claro, junto con nosotros en el viaje enseñanza está una persona que es arquitecto, de su profesión arquitecto. Y él nos dio la respuesta con mucha claridad desde la teoría del arquitecto. Y nos dice, mira, hoy en día el estándar que en la arquitectura se maneja cuando te piden construir una escalera es que el escalón sea de 18 centímetros aproximadamente. Porque eso se relaciona en proporción a la estatura media que tenemos a nivel humanidad, que va de 1,60 m a 1,90 m. En ese rango estamos la mayoría de los seres humanos. Matemáticamente la proporción entonces, ¿qué es? Que te dirijas en un escalón de unos 18 centímetros. Y que el descanso, o sea, el lugar donde apoyas el pie, sea de unos 30. Esa es la proporción estándar que se maneja en la arquitectura. Haciendo regla de 3 simple, si mides los escalones y los descansos, te das cuenta que esos escalones son de hasta 40 centímetros, no de 18. Y cuando aplica la misma proporción, te das cuenta que entonces esos escalones están preparados para personas que no medían 1,80 m o 1,60 m. Está preparado para personas con una altura de 2,80 m, 3,20 m e inclusive en algunos lugares 4 metros. Ah, ¿cómo puede ser esto? ¿Que había gente que usaba zancos? ¿O es que realmente, como hablábamos al principio, te encuentras con que había distintas fisonomías habitando ahí? Y la respuesta la tuvimos al momento siguiente, cuando llegamos al punto más elevado de lo que es el sitio arqueológico de Monte Albán, y ese lugar, el más sagrado de todos, se llama, casualmente, el pozo, el hueco del conocimiento. Y cuando tú vas ahí, el patio hundido, cuando tú vas ahí y lees la planilla y lo que te dice así literalmente. En esta zona, que era el sitio más jerárquico y más elevado en Monte Albán, se reunían las 4 jerarquías del lugar. Ah, mirá, había 4 jerarquías en el lugar. ¡Qué casualidad! Cuando nosotros vimos al principio los dibujos, veíamos que había 4 jerarquías. Había 4 figuritas de representaciones diferentes al ser humano. O sea, el humano como tal
más esas otras 3 representaciones. Ah, ¿serían jerarquías? Jerarquías como las conocemos hoy, el presidente de el banco, el presidente de el pueblo, ¿no? O serían jerarquías en cuanto a razas. Y la respuesta la tuvimos en el mismo lugar también. Porque si bien en todos los lugares nos encontrábamos con estas escaleras tan altas, en ese lugar, en donde solamente llegaban las jerarquías y 4, en la misma línea que te conecta al lugar, los escalones son de 4 tamaños diferentes. Yo te voy a enviar las fotos para que te encontrás con que, si esta fuera la línea de escaleras, este sector tiene los escalones de un tamaño, este sector tiene los escalones de otro tamaño, este sector tiene los escalones de otro tamaño, y este de otro. 4 tamaños de escalones en una misma escalera, que era el lugar en donde las 4 jerarquías del lugar se reunían. O sea, sinceramente, acá llegamos al punto en donde, pues, quien tenga oídos para él que oiga. Están las fotos, fuimos a verlo, y por sobre todas las cosas, quien lo pueda comprobar por sí mismo, va a México, a Oaxaca, a Montalbán, y lo comprueba. Acá no hay que creerle a alguien que habla, acá vas, pues, y lo podés comprobar, por tu misma cuenta. Y todo esto, de repente, empezó a sonar con algo maravilloso que nos dio la pauta para el siguiente día, para la siguiente aventura del siguiente día, y era que empezaba a resonar desde la mañana, desde que estábamos en Montalbán, un tema. Y que cuando tú observas la construcción, te das cuenta que todo está armado con proporción áurea. Todo está hecho exactamente bajo el número phi. Y no olvidemos que el número phi, proporción áurica, parece ser un tema que recién pone en juego Pitágoras con su escuela pitagórica allá por la Grecia antigua. Por lo tanto, cualquier cultura de la Mesoamérica se supone que nunca tuvo contacto con ese saber. Ahora, ¿cómo manejaban entonces el número áureo, la proporción áurica en sus construcciones, para poder hacer algo tan espectacular como, por ejemplo, poner esas construcciones en piedra, esos escalones tan diferentes? Pues la respuesta la encontramos en el al día siguiente, cuando fuimos al lugar que tiene que ver directamente con todo aquello que intentó ocultar todas esas verdades. Porque al día siguiente fuimos al templo, al convento de Santo Domingo de Guzmán, que es otro de los lugares en donde, en Oaxaca en sí mismo, es un sitio totalmente visitado, y no podía ser de otra manera, sabiendo que cuando la Iglesia Católica llega a América, todas las muestras o los lugares en donde había algo relacionado a lo sagrado con las culturas originarias, le construye una iglesia encima. Y esto después lo vemos en él. Por lo tanto, un convento directamente como Santo Domingo no podía estar exento de esa regla. Por eso es que también fuimos a encontrar las claves ahí. Y a eso voy a contarte, pero primero, para no hablar tan seguido, si quieres comentar algo que te veamos en Montalbán o alguna pregunta que tengas, pues adelante. Muy bien, tengo 2 que he ido apuntando. Te voy a ir por la más sencillita, que es la que a mí más o menos estoy diciendo. Tú has dicho que se jugaba la pelota con la cadera. ¿Cómo coño se puede jugar a la pelota con la cadera? O sea, conozco el básquet, conozco el fútbol, pero ¿con la cadera cómo se hace eso? No sé, yo te podría responder, si estamos viendo que había distintas alturas, a lo mejor a nosotros nos resulta difícil jugar con la cadera. Pero si tu cadera no está tan cerca del piso, a lo mejor es como utilizar tus manos. No sé, digo, cuento, pongo un juego. Eso lo veremos también en la conferencia. Pero sería una respuesta bastante simple. ¿Estás hablando de razas humanas? Eso lo vemos en la conferencia. Porque a lo mejor pueden ser razas humanas, pero de las distintas razas. O podrían ser razas que a lo mejor no son humanas. No olvidemos que toda la cultura mesoamericana habla de estos dioses barbados. Dioses barbados, dioses barbados de ojos azules. Y no te olvides que los sumerios, las estatuas de lapilazuli, son dioses barbados de ojos azules. ¡Qué casualidad! ¿Que los sumerios y los mayas creían los mismos dioses? No. Pero sin embargo, a lo mejor las leyendas eran las mismas. Entonces, antes de hacerte la otra pregunta, aquí diríamos que en estos lugares se juntaban una vez al año, por decir algo, ciertas jerarquías del planeta, ¿no? O sea, a lo mejor no es que estuvieran ahí viviendo todos conjuntamente, pero sí era un punto de reunión planetario. No sé si planetario, pero sí digamos que lo que queda claro, anudándolo con todo lo anterior, es que en Monte Albán no había, vamos a decirlo así, una sola raza.
una sola especie o un solo tipo de persona. Ahora, ¿de dónde venían? Pues la verdad, y sí ya tendríamos que buscar más pruebas para encontrar quizás eso. Pero lo que sí está claro es que las personas que habitaban ahí, como lo veíamos, eran fisonomías totalmente distintas, y esto es lo que vas a poder ver ahora que te envíen las fotos y las puedas poner en juego aquí en el video. Sí, igual que en el templo de Abu Simbel en Egipto, ¿no? El Qué mismo caso. caso. Muy Esto bien. te muestra como puntos equidistantes en el tiempo y en el espacio, sumerios, egipcios, zapotecos, ni siquiera hablando de mayas. Sin embargo, manejan la misma estructura, manejan la misma enseñanza y la misma lógica. Qué casualidad, ¿no? Y tú has dicho que donde me estás hablando todo el rato es pueblo tolteca, olmeca o maya. Todo lo que tenga que ver con olmecas, con mexicas, con mayas, tiene su origen en los toltecas. Tolteca. Esta es la primera raza, y te lo voy a decir con el nombre aunque no te voy a ubicar más. Es la primera subraza que llega al continente de Mesoamérica, la raza tolteca, o la subraza tolteca. De la subraza tolteca empiezan, de acuerdo a las migraciones que tienen y a los lugares del país o de la zona que empiezan a ir, toman distintos lugares. Olmecas, mayas y los mexicas. Este lugar de Monte Albán, que está en la zona de Oaxaca, estaba habitado por un pueblo que se llama zapotecos. Y los zapotecos respondían a los aztecas. Eran aliados, o sea, eran de los mexicas, no de los mayas. Pero sin embargo, el origen de su sabiduría es el mismo. ¿Cuál? La raza tolteca, o subraza tolteca. Y, o sea, una cosa es la ciencia oficial, ¿en cuánto data este lugar y cuánto crees tú que probablemente tenga ese lugar? La ciencia oficial te lo data en un periodo que va del 1500 a.C. al 900 después de Cristo. Eso es lo que te lo data y te da la información aproximadamente. Donde te dicen que después del 900 de Cristo, o sea, cuando ya llegan obviamente todas las problemas, digamos, en cuanto a la cultura que empieza a decaer, es que van a Mitra, al siguiente pueblo que casualmente es lo que vamos a ver después. Pero yo creo que tiene más. Lo digo simplemente por el hecho de las construcciones no datadas en fecha, sino por lo mostrado en esa construcción. Yo estimo que al menos ese lugar debe tener tranquilamente unos 5 o 6 mil años. O sea, no creo que tenga los 2000 que nos cuenta la ciencia oficial. Y no te das cuenta por lo que representan, por las representaciones en dibujo que te hacen ahí, que son muy similares a las que vemos en otros templos que tienen esa datación. Sí, pero para mí las construcciones que hay en América fueron antes del diluvio, no después del diluvio. Y claro, esas dataciones me estás hablando después del diluvio, cuando para mí la cultura que hubo en América anterior era antes del diluvio, antes del último reset. Bueno, lo que pasa ahí, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de las razas madres, yo te dije, subraza tolteca, subraza tolteca. No te voy a dar el número, te voy a dar un datito más, para que se interesen también las personas que sepan lo que van a encontrar en la conferencia. La Atlántida, como continente, no se hundió una sola vez, ¿eh? No hubo un solo diluvio. Hubo 4 diluvios. Y la Atlántida se hunde en 4 veces, no en una. Y esto lo encontramos, ¿sabes dónde? En un lugar que está tan cercano y tan lejano a la vez. Esto lo encontrás en la Biblia. En la conferencia lo vamos a ver. De esos diluvios que hay, cada vez que había un diluvio, se hundía una porción de la Atlántida. Y cada vez que se hundía una porción de la Atlántida, esos habitantes emigraban al continente. Así fue que básicamente se terminan armando los dos polos que hay hoy en día. Los que de la Atlántida fueron para el Tíbet y del Tíbet a Egipto, que es toda la parte, digamos, que conocemos hoy en día por lo que nos llegan de los legados de todas esas culturas, y en la otra parte es la que llegó a Mesoamérica con el hundimiento del tercer y el primer y segundo hundimiento, que es toda la raza o subraza tolteca. Con esto lo que estoy diciendo es que la subraza tolteca era una raza o una subraza dentro de la raza atlántica. Por eso el conocimiento, y por eso lo mismo que ves en Egipto lo encontrás también en Mesoamérica.
porque la raza era la misma, Atlante. Lo que cambia era la subraza que llegó a cada lugar. Por lo tanto, estos monumentos, megalitos que encontramos en Mesoamérica son postdiluvianos. Pero también hay que encontrar de qué diluvio, porque no olvidemos también que así como nosotros rememoramos homenajeando situaciones y hechos pasados, cuando dicen, hoy se festeja el aniversario de, no sé, la muerte de Juan, de Pedro, bueno, las culturas también hacen eso. Y muchas construcciones están hechas no por quien creemos que las hizo, sino para rememorar quiénes la hicieron. Ahí está la diferencia que hay que aprender a identificar entre lugares como, por ejemplo, todo lo que te encontrás en la península de Yucatán, todo lo que tiene que ver con la zona maya, lo que te encontrás con olmecas y con mexicas, en toltecas, en toda la zona central de México, y lo que te encontrás, por ejemplo, en Oaxaca. Lo que está hecho en Oaxaca, además, está hecho para rememorar toda aquella historia. Ahí es donde radica un poco la diferencia. Que es una de las pocas cosas que, o sea, no se habla mucho de esto. Todos creen que el sitio es, no, hay sitios que están hechos para rememorar, así como nosotros rememoramos a través de un festejo un hecho pasado. Muy bien, pues continuamos con tu aventura por México. Ok, como te decía, cuando llegamos al cierre de Monte Albán, nos puso de cara a la proporción áurica. Y al día siguiente, por esto que te decía, de descubrir ahora quién se encargó de ocultar toda esa historia, pues fuimos a un convento, a una iglesia que tiene, creo que de las más viejas. Si no me equivoco, estamos hablando de que tiene casi 1000 años, o sea, viejísima. Sinceramente, perdón, casi 1000 años, casi 400 años. Fue como una de las primeras construcciones que se hicieron cuando llegaron a Oaxaca. Y cuando llegamos al lugar, al sitio, al convento, daba la casualidad que la iglesia estaba cerrada, en un horario que tenía que estar abierta. Es como si vos vas al lugar y te dice, estamos abiertos de 10 a 12, y son las 11 y está cerrado. Qué raro decir, ¿no? ¿Por qué está cerrado si tendría que estar abierto? Entonces eso nos obligó a torcer 45 grados la vista y decir, ok, vamos al convento, antes de ir a la iglesia. Y cuando miramos al convento, otra vez nos recibe una exposición de arte. Así como Monte Albán nos recibió realidades ocultas, en Santo Domingo nos recibe la exposición, que ahí sí, cuando la vi, son esas cosas que te erizan la piel. El cierre de Monte Albán fue proporción áurica. Exposición en Santo Domingo, la divina proporción. Oh, increíble, o sea, una exposición, o sea, son esas casualidades que vos decís, no, vino alguien y puso el cartel, nos escuchó hablar de Monte Albán de la divina proporción y bajó corriendo a Santo Domingo el otro día a poner el cartel de la divina proporción. Bueno, así se hilan las cuestiones cuando vos empezás a sintonizar esta frecuencia, de una manera mágica. Y cuando vimos el cartel de la divina proporción, pues dijimos, ahí vamos, ahí está el lugar. Entramos ya simplemente por la señal. Y cuando tú llegas al convento de Santo Domingo, lo que te encuentras que es un patio central muy grande y todas las construcciones en 3 pisos, digamos. Y en el centro del patio una fuente. Y esa fuente sí o sí te llama la atención. Primero porque no es una fuente común y corriente. Es una fuente con la característica de una flor que para quienes conocen, hay 2 historias ocultas en la humanidad. Una es la de Lucifer, que es la que develamos en la conferencia. Y la otra historia oculta en la humanidad es la de Jesucristo, que no tiene nada que ver, que es desocultar o desenmascarar al Cristo religioso del Cristo histórico. El Cristo histórico, es el Cristo o el Jesús que se transforma en Cristo, el de la enseñanza, está representado en todo lo que tiene que ver con la religión con una flor de lis. Es el símbolo por excelencia que te representa ese Cristo de enseñanza. ¿Y qué forma tenía la fuente? La flor de lis. Ah, qué lindo, digo. De entrada te encontrás con que en el lugar religioso por excelencia, lo que tenés en el centro es una flor de lis. Ah, acá te están hablando de otra cosa. No te están hablando de la religión, te están dando un mensaje. Porque no olvidemos algo. Los sitios, si bien fueron, vamos a decirlo así, pedidos construir por la iglesia, quienes los construyó no eran los curas, Los que construyeron eran los esclavos a latigazo. Por eso, todos los mensajes que hay en las iglesias
están subliminales o están a través de otras maneras, porque los que los construyeron, que eran los lugareños, los que tenían la enseñanza, decodificaron en la construcción todo lo que ellos sabían para preservarlo. Y eso te lo encuentras en todos lados, en América y en Europa. Por eso uno de los próximos lugares a donde voy a ir a poner esto mismo en juego, pero ahora en Europa, es a Notre Dame. Porque en Notre Dame tenés la historia oculta de la enseñanza y de la historia oculta de Cristo en toda esa catedral, porque te encuentras con toda esta simbología. Lo mismo encontramos acá, Iglesia Flor de Lis. Segunda cuestión muy rara, esa fuente tiene 4 caras, y en esas 4 caras te encontrás, por un lado, con que en cada lado de la fuente había un angelito. Esos angelitos tenían una particularidad, no estaban desgastados por el tiempo, tenían la cara serruchada, cortada, como diciendo, si estuviera la cara ahí te estaría dando un mensaje, te estaría diciendo algo, donde mejor entonces lo cortamos, de raíz, le dejamos la cara lisa y llana. Qué raro, ¿no? Y lo mismo pasa con los costados de la fuente donde había unos escudos. Pero, por suerte, 2 escudos, entre comillas, se le olvidaron borrarlos. Y esos escudos, ya con el simple hecho de verlos, te das cuenta de que te está hablando y lo mismo que te está hablando esos angelitos. Cuando en la conferencia recorramos ese mapa que le es entregado al ser humano por parte de esos semidioses, como Lucifer, Prometeo, Enki y demás, te das cuenta que ese mapa tiene 4 puntos cardinales, como todo mapa. Que lo mismo que hablábamos antes con esa rueda mandálica, el guerrero, el mercader, el sacerdote y el mago. Pues lo mismo te encontrás ahí, 4 puntos cardinales en donde cada una de esas caras representaba uno de esos estados. Entonces mejor, la cortan. Sin embargo, con las 2 que quedaron a la vista, ya te da el indicio de lo que estaba ahí. Pues esa fuente en sí misma, que aparte una fuente de agua, con lo que representa el agua, que es lo que te purifica, lo que te bautiza con un nuevo nombre, que es el nombre ese al cual tú decides y eliges nacer, pues está claro entonces que el mensaje estaba ahí y estaba situado en el lugar. Pues entonces dijimos, sigamos recorriendo, y en ese seguir recorriendo nos encontramos con la biblioteca del convento. Una biblioteca que tiene la misma antigüedad y te encuentras libros de la misma antigüedad que tiene el convento. Pero lo primero raro que te llama la atención es que no estaban bajo llave los libros, cosas que están protegidos. Estaban tras rejas literalmente. No había manera de que vos digas, bueno, está bajo llave y abre, no, enrejados los libros. Y cuando empiezas a ver los libros, y empiezas a ver los tomos, o aparte muchos en latín, pero empiezas a intentar traducir los libros, te das cuenta que los libros que se manejaban ahí no eran cualquier cosa. Eran libros que te hablaban de alquimia, libros que te hablaban de el manejo de las emociones, libros que te hablaban de justamente la arquitectura de las zonas arqueológicas y lo que se encontraba ahí, libros muy particulares. Inclusive hasta jugando al Sherlock Holmes, de repente encontramos, muy raro, había 4 libros que estaban no del lado del lomo, sino del lado de las hojas. Y eran 4 libros dorados. Todo esto tras las rejas de los libros, estaban encarcelados los libros literalmente. Y cuando vemos esos libros dorados, con todo lo que representa el dorado para la enseñanza, dijimos, acá hay algo raro. Ahora, también entendamos, si esto es un mensaje, acá viene el código de Da Vinci, el mensaje no está ahí, sino que eso te indica dónde está el mensaje. Y si te está mostrando que los libros están en esta estantería, fíjate a dónde esos libros te están indicando. Y fuimos a la estantería del frente, a la misma altura donde estaban esos libros dorados. Y casualmente nos encontramos con libros dorados, pero no libros dorados por el color, sino por lo que hablaban. Libros directamente tratados de alquimia y de manejo de emociones. O sea, como diciéndote dónde está, dentro de todos esos miles de libros, dónde está lo interesante. Realmente maravilloso encontrarte con eso. Y aparte siguiendo esta lógica de decir, a ver, esas realidades ocultas, esa misma divina proporción. Proporción que después, si vos ves el templo, está construido bajo esa lógica. Los arcos, las columnas, la estatura de los pisos, del techo, todo está hecho bajo proporción áurica. Y hay que saber que si está hecho bajo proporción áurica, pues entonces es sagrado. Porque los únicos que manejan proporción áurica es quienes tienen el conocimiento sagrado. Esto no te lo hace cualquier persona. Porque la proporción áurica no es un número y una ecuación solamente. Es el idioma del universo.
Y a vos no te alcanza con leer del libro, sino que también tenés que saber pronunciarlo. Y lo mismo pasa con la proporción áurea. No te alcanza con saber la fórmula, tenés que saber pronunciarla. Pues así fuimos entonces ahora sí a la iglesia, que ya estaba abierta, y dijimos, ok, a ver qué hay acá. Y casualmente cuando entramos a la iglesia, estaban haciendo como una especie de acomodar, estaban remodelándola, como que cuando llegamos había un grupo de personas que eran los que estaban administrando el lugar, que se pusieron nerviosos y empezaron a hablar entre ellos, como diciendo, estos tienen cara de que están buscando algo que no es lo que queremos que vean. Y claro, si vos vas a una iglesia, ¿dónde te fijas? ¿Dónde puede estar el conocimiento? A la vista. ¿Y qué es lo que está a la vista de las iglesias? Las pinturas, las esculturas, los mensajes. Ahí fuimos a ver. Y nos empezamos a encontrar con pinturas muy interesantes, porque te estaban mostrando cosas que no son las que cotidianamente. Pero sin embargo, el punto que detonó toda la cuestión es, en todas las iglesias de México, y en realidad en todas en las iglesias creo de América, no sé en España, pronto lo voy a poder ver, si también igual, en el fondo de cada iglesia hay lo que se llama un retablo. El retablo es un lugar totalmente dorado, por todo lo que eso implica, donde tenés lo más importante de la iglesia. Y en ese retablo dorado había un mensaje directamente que obviamente te intenta transmitir algo, pero cuando vos ves la realidad oculta te encontrás con otro mensaje. Y ese mensaje decía simplemente veritas, como diciendo, esta es la verdad. Estaba mi hija, Cassandra, estaba con ella, la que he contado en alguna oportunidad que está en México, eché la visita para estar con ella, y me dice, esa frase se parece a al logo, al emblema de mi escuela. ¿Y cuál es? Dice, la verdad es hija del tiempo. Les digo, mirá qué linda frase. Ahí está el secreto. Y cuando hicimos todo el recorrido para entender ese veritas, sumado a toda la proporción áurica, y lo que hemos develado, pues llegamos a una frase que después la recorrimos en actividad con la gente que estaba conmigo en el viaje, pues la pondremos en juego en la conferencia, que es, la verdad es hija del tiempo. 2 puntos, la proporción áurea. Y cuando recorres esa frase y empiezas a entender cómo la proporción áurica, la verdad y el tiempo se relacionan bajo una lógica que se llama emociones, descubres un mundo y una herramienta en tu vida cotidiana totalmente mágica y maravillosa. Pues así fue la segunda visita a este convento de Santo Domingo, en donde todas las señales indicaban que en la proporción áurica estaba la clave. Y pues en la proporción áurica directamente lo que encontramos fue la verdad. Y el tiempo aquí sería la pregunta, a ver, para no desvelar demasiado. Entonces la verdad está en las diferentes líneas de tiempo en las cuales hay una paradoja y desde esa paradoja hay diferentes realidades. Entonces ellos juegan a que son viajeros en el tiempo. Toda la primera parte de la conferencia del origen oculto del ser humano, tengo que hablar del tiempo para entender el origen oculto del ser humano. Así de simple. Los primeros media hora de conferencia tengo que hablar del tiempo. Porque si no lo hablo del tiempo, desde la lógica del hermetismo, no se entiende todo lo que viene detrás. Así que pues, ahí está la clave. No por nada, para hablar de eso hay que hablar justamente del tiempo y todo lo que esto implica, que tiene que ver con esto que también estás ubicando y estás diciendo. Para no desvelar más, yo creo que ya hemos dado mucha información, muchas ganas para que las personas vengan a la conferencia, y que sí, que esa conferencia estará en internet, pero después de unos meses, cuando ya la conferencia haya sido y él también termine ese ciclo de conferencias, ¿no? Para no chafar tampoco, ¿no? Ese trabajo que él está haciendo. Porque lo bonito también, pienso yo, de estas cosas, es encontrarnos a esas personas que tenemos el mismo tipo de inquietudes o conocimiento para poder hacer un intercambio. Y es el momento ideal, pues, para cuando acabas la conferencia, pues quedarse un rato hablando o ir a cenar todos juntos y disfrutar de esa calidad humana. Y de mi parte, con muchas gracias, y será un placer poder estrecharte en un abrazo, también con Yolanda, también con Iván, porque obviamente esas son las cosas que son los gustos, son los lujos que yo me pongo a dar y darme, y por suerte lo voy a tener ahora dentro de un poco de tiempo con ustedes. Y entender también que estoy dando varias conferencias. Primero fue Montevideo, después fue Córdoba acá en Argentina, las 2 de México, ahora doy 2 acá en Buenos Aires,
una en Capital, otra en Olavarría, voy a España con 3, luego a Perú, a Chile, a Colombia, pero en lo particular en cada conferencia, y esto te lo pueden decir las personas que están asistiendo a cada una, porque son las que están acompañando el proceso, todas son distintas. Distintas porque le pongo en juego lo particular que encuentro en el lugar de que hable del origen oculto del ser humano. Ya sea por la vía de lo que la religión quiere ocultar, entonces lo ves en las claves religiosas, o lugares como en México, en donde encontrás estos sitios arqueológicos. Por ejemplo, la conferencia en México tuvo un dossier especial en donde todo esto que te estoy contando fue develado. Ok, y en México, ¿dónde está el origen oculto del ser humano? Acá está. Mira lo que pasó en Mitla, mira lo que pasó en Montalbán, mira lo que pasó en Santo Domingo. Ese es el plus por lo cual, así haya sido una conferencia, si vas a otra, te encontrás con todos los datos que no te encontraste en la anterior. Porque eso es lo que trato de poner en juego como el plus, de que no sea una cosa repetitiva, sino de darle a cada conferencia un valor agregado que haga que si vos estás ahí, te llevas algo solamente para vos. Y no es lo mismo que se llevó el anterior en la conferencia. Te llevas un plus que tiene que ver con lo que en el lugar se pone en juego. ¿Qué pasa en el trabajo? Muchas cosas. Primero, Cataluña pertenece a la antigüedad, aparte de que estaban los cátaros, estaban los templarios, los nazis quisieron ir a Montserrat, porque dentro de Montserrat de la montaña se esconde algo, tienen la Sagrada Familia, y luego tienen la Gran Catedral de Barcelona, que alrededor tiene unas pequeñitas que también desvelan una serie de cosas. O sea, aquí si quieres no te aburres, ¿eh? Y una cosa que principalmente tiene Barcelona, que no sé si la gente que nos está viendo puede investigar, hay guías que te llevan por Barcelona y te lo enseñan, es que es la ciudad dragón por excelencia. O sea, toda la mitología del dragón se puede ver en toda Barcelona. Y quizás Barcelona dentro de España, pues es la capital de los magos negros, la capital de la alquimia, la capital de las terapias en España, donde se mueven todas las energías sutiles, energéticas, y la verdad que si aquí quieres venir a investigar, no vas a parar. Dice que también el sur de Francia, toda la parte esta donde hablan de los cátaros, antiguamente éramos todos del mismo país. Entonces las catedrales, todo lo que veas en Francia, como la Flor de Lis, también se repite en Cataluña. Entonces es toda una misma cultura. Pues de eso entonces, no te olvides que hace un rato decíamos, cuando develábamos este mapa y algunas de sus coordenadas, decíamos, el punto más alto, que es el mago, que es el que integra todo lo anterior, tiene que ver representado con esa figura mitológica, que puede ser un dragón. Y ahí lo estás diciendo. Está claro que se unen y se juntan, y entendiendo que el dragón, como tal, es un animal que casualmente tiene parte del primero, de serpiente. El dragón es una mezcla entre serpiente, es como una serpiente alada. Qué casualidad, ¿no? O sea, en el mismo punto de todo lo que veíamos como en esa cuestión en donde la serpiente está directamente ligada a ese origen oculto del ser humano, tanto de la mitología y, como vamos a verlo ahí, también en todos estos sitios. Así pues, entonces es maravilloso entender que casualmente cuando le podés poner alas a la serpiente, o sea, se transforma en dragón, es cuando te transformas en. También decir que en Cataluña, el día que se celebra San Jordi, es el día que Jordi mata al dragón. Lo que se hace aquí culturalmente es o regalan libros o se regala la rosa a las mujeres. Pura simbología. Y esto solo se hace en Cataluña, en España. La rosa es el símbolo, es un símbolo directamente relacionado al origen oculto de Cristo, o sea, los Rosacruces, o sea, con eso más claro imposible, digamos. O sea, está directamente relacionada a la otra historia de Cristo, que es la historia del Cristo enseñante, del Cristo maestro, no del Cristo religioso, digamos. Bueno, amigos, hemos perdido la conexión con Cristian, pero desde aquí le damos un abrazo y os esperamos en Barcelona, concretamente el jueves 15 de enero por la tarde en el Espacio Elsa para ver esta magnífica conferencia y gracias por estar con nosotros.